Interviene la señora Muñoz. Muchas gracias, presidente. El ambiente político en Perú es de alta tensión desde que el presidente Castillo fue elegido presidente en las elecciones del pasado 6 de junio, debido a una oposición que desde el primer momento puso en duda la legitimidad de los resultados expresados en las urnas. Esto nos parece grave, ya que las elecciones en Perú fueron limpias, y no lo decimos nosotros, sino que los observadores internacionales rechazaron la denuncia del fraude que empezó desde el minuto 1. En general, las misiones presentes destacaron la labor del Jurado Nacional de Elecciones como positivo. La Unión Europea fue enfática en considerar que el proceso electoral fue libre y democrático. También afirmaron los Estados Unidos que las elecciones fueron libres y justas. Hasta la OEA felicitó al Gobierno peruano por los comicios. Perú es un país hermano al que nos une una profunda relación de amistad y cooperación entre nuestros pueblos. Desde Unidas Podemos queremos expresar con esta proposición no de ley nuestro rotundo apoyo a la voluntad popular y al Gobierno democráticamente elegido en la República de Perú, encabezado por el presidente Pedro Castillo. Nuestra relación con Perú debe basarse en el reconocimiento, en el respeto mutuo y el estricto respeto a la soberanía nacional de nuestros países. Quienes no aceptan las reglas del juego democrático deben entender que el diálogo, la cooperación, el entendimiento mutuo son y serán siempre más fructíferos y legítimos que las amenazas, las difamaciones, las faltas de respeto o los intentos de injerencia en los asuntos internos de otro país. No ha lugar a ningún intento de bloquear debates legítimos y necesarios en favor de la institucionalidad democrática de cualquier país, que en tantas veces se ha dado y se seguirá dando en nuestras cámaras. La amistad con Perú se demuestra mediante el apoyo no solo en los momentos fáciles, sino sobre todo en los más complejos. En ese marco de diálogo, cooperación, defensa de la democracia y respeto de la soberanía nacional, siempre van a encontrar a Unidas Podemos. Y así seguiremos manteniendo y afianzando nuestra amistad con Perú. Desde Unidas Podemos nos tomamos muy en serio la democracia. Y frente a los intentos de deslegitimación, de desestabilización de un gobierno democrático, lo que nos corresponde es exigir que se respete la soberanía del Perú y la elección que han hecho sus ciudadanos y sus ciudadanas. La democracia debe defenderse siempre, sea cual sea el resultado. Esa es nuestra posición en ambos lados del Atlántico. Por todo ello, desde Unidas Podemos presentamos esta proposición no de ley y vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista para mostrar nuestro apoyo a las instituciones democráticas de la República del Perú, así como mostrar la firme voluntad de seguir impulsando relaciones bilaterales y de cooperación con el fin de promover el respeto por la democracia, la paz y la justicia. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Pasamos a los grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rojas. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, señorías, estamos ante una iniciativa que, más que una propuesta de acuerdo, parece un mal análisis de opinión desde una perspectiva de extrema izquierda sobre qué es lo que el proponente considera que está pasando en el Perú. Podría publicarse perfectamente en el blog de Juan Carlos Monedero, pero está totalmente fuera de lugar en esta comisión. Porque ustedes, señorías de Podemos, hacen un análisis totalmente sesgado que tiene como principal fundamento lo que ya nunca esconde. Cualquier argumento es válido para justificar que la extrema izquierda pueda garantizarse el poder. En este caso han llegado a un punto tan extremo que es arremeter contra una delegación diplomática de un país que viene a visitar esta casa, aunque en la exposición de motivos ni en la defensa de la iniciativa han hecho referencia directa, queda bien claro, bajo nuestro punto de vista, lo que pretenden con esta proposición de ley. Lo llevan haciendo toda la semana, en medios de comunicación, en redes sociales, en todos los ámbitos que pueden. Quieren extirpar cualquier opinión que no les guste, aunque sea totalmente legítima. Pero no es solo eso. Para justificar sus postulados de extrema izquierda son capaces de tanto que arremeten contra cualquiera que no esté del lado que ustedes consideran el lado correcto. Arremeten contra los medios de comunicación peruanos que, hasta donde este grupo conoce, no han hecho otra cosa que ejercer con la libertad de prensa. Arremeten contra la oposición política al gobierno de Pedro Castillo, que, hasta donde este grupo conoce, no han hecho otra cosa que hacer uso de los mecanismos de control democrático que dispone el Congreso de Perú. Arremeten contra los empresarios de Perú porque, según dicen, no comparten los postulados del gobierno actual. Oiga, ¿tienen que compartirlos obligatoriamente? ¿Quiénes
son ustedes para determinar lo que piensen u opinen los agentes sociales del Perú? Arremeten contra uno de los máximos exponentes de la libertad, que es Mario Vargas Llosa. Arremeten contra la presidenta del Congreso de Perú, que hace unas semanas nos visitaba para explicarnos la situación del país. Una presidenta, por cierto, legítima. Tan legítima como las palabras que ustedes evocaban sobre la legitimidad, que podrían hacer las suyas en el caso de la presidenta del Congreso de Perú, pero no les interesa. ¿Quieren ustedes contribuir a que en Perú se consoliden de forma permanente un gobierno de extrema izquierda, que cambie la constitución del país y que cronifique el sistema que ya se da en Venezuela, Cuba o Nicaragua? Porque ese es, señorías, el verdadero objetivo de esta iniciativa y de la posición política de Podemos. Lo hacen sin complejos y por eso han traído esta proposición no de ley a esta comisión. No respetan la libertad de expresión, no respetan a las instituciones gobernadas por aquellos que no comparten las ideas totalitarias. Por eso, señorías, hemos presentado una enmienda de sustitución, una enmienda que, entiendo, y ya lo han dicho, no van a aceptar. Pero con ella queremos dejar clara la postura del Grupo Popular ante la situación que ustedes han creado y que ha acabado en una crisis institucional en Perú y casi en un conflicto diplomático con España. Y parece que aún se sientan orgullosos de ello. Voy concluyendo, señor presidente. Queremos manifestar nuestro apoyo a la presidenta del Congreso de Perú en el ejercicio de sus funciones legítimas y pedir que el Gobierno de Perú respete el correcto funcionamiento del Congreso y la separación de poderes. También solicitamos que se defiendan las libertades de expresión y prensa que ustedes atacan constantemente y que el Gobierno de España impulse todas las medidas diplomáticas necesarias para apoyar el desarrollo de la democracia plena en el Perú. Señorías de Podemos, dejen de intentar destruir las democracias que quedan en América Latina. Dejen de ser la mano que mece la cuna de los totalitarismos bolivarianos. Dejen de usar las fuerzas que les quedan para seguir amargando la existencia de los ciudadanos de nuestras naciones hermanas. Porque, señorías, las democracias siempre son más fuertes que su ideología, aunque intenten debilitarlas por todos los medios. Nada más y muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Rojas. Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. La señora Alonso tiene la palabra para defender su enmienda. Moitas gracias, presidente. Antes de nada, una premisa. Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a seguir fomentando, como hemos hecho siempre, una región latinoamericana y del Caribe estable, toda la región, no algunos países. Y seguiremos trabajando por el respeto de los derechos humanos. Creo que ha quedado claramente expuesto en la intervención de nuestro portavoz. Y en la defensa de sistemas democráticos con gobiernos plenamente respaldados por las urnas. Y también en la búsqueda de soluciones pacíficas y negociadas para poder resolver conflictos. Porque la democracia y la convivencia pacífica son necesarias para poder tener derechos y libertades. Pero la democracia hay que respetarla, protegerla y fortalecerla. Y la estabilidad política es importante para trabajar en realidad en lo que tenemos que hacer, que es beneficiar a la gente. Siempre, pero sobre todo tras esta pandemia más que nunca. Por ello, este Grupo Socialista expresa nuestro respeto a la voluntad del pueblo peruano, expresada libremente en las urnas hace poco más de 4 meses, y nuestro respeto a las instituciones democráticas peruanas. Perú es un Estado soberano e independiente, y es necesario que su poder ejecutivo y su poder legislativo se entiendan y trabajen conjuntamente por el bien del pueblo peruano. Con más de 200.000 fallecidos, Perú y sus 33 millones de habitantes tienen la tasa de mortalidad por COVID más alta del mundo, a pesar del enorme sacrificio de su personal sanitario. El empleo informal está casi en un 80%. Es necesario dar respuesta a eso, al reto del empleo, de los ingresos adecuados, pero también afrontar otros problemas como el medio ambiente, los recursos energéticos, las desigualdades de género, la educación, la salud y la atención sanitaria. Son muchos retos que exigen un esfuerzo de todos y que sobre todo requieren instituciones firmes y sólidas. Y Perú, al igual que el resto de Iberoamérica, necesita el compromiso de los partidos políticos, primero, de proteger las instituciones básicas del Estado de Derecho, de respetar la separación de poderes, de priorizar el bien común y también, cómo no, de renunciar al marketing político que se limita a desacreditar al contrario en vez de hacer propuestas realmente necesarias. En España, últimamente, conocemos bien la política entendida como guerra sin cuartel, en la que no está vedada la utilización de ningún medio, muchas veces ruin y despreciable,
que contribuye a la destrucción de la imagen y del proyecto político del adversario. Pero aquí, en Perú y en el resto del mundo, esas voces agresivas e insultantes que tienden a adueñarse del debate político, lo único que necesitan son respuestas firmes que fortalezcan las democracias y beneficien a la ciudadanía. Y aquí nadie ha arremetido contra nadie. Y que la derecha venga en este momento a hablarnos de respeto es un poco difícil. Este Grupo Socialista y este Gobierno lo que seguiremos trabajando es por fortalecer las relaciones bilaterales, la política de solidaridad, la justicia social y la cooperación con Perú, por nada más que por el pueblo peruano. Muchas gracias, señor Alonso. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñarritu. Sí, brevemente, señor presidente. Miren, cuando la izquierda gana las elecciones democráticamente, es un clásico en Latinoamérica que algunos sectores internos del país intenten desestabilizar y dar golpes y otros estados u otras organizaciones intenten hacer una labor de injerencia total. Esto lo hemos visto, es un clásico. En la primera proposición de ley que tratábamos del Partido Popular era relativa a otro golpe y a otro caso de inestabilidad interna, en ese caso en Bolivia. En este caso vemos un nuevo intento, en este caso de deslegitimar y de desestabilizar al gobierno democrático de Perú. El portavoz del Partido Popular ha hecho mención a un caso que no sé si se ha producido antes en esta Cámara, pero yo creo que habrá sido los más bochornosos, de los más esperpénticos y de los más frikis que se hayan producido en esta Cámara, ¿no? En eso que se viene a llamar la diplomacia parlamentaria, ver una presidenta de un Congreso deslegitimando al gobierno de su nación, haciendo alegatos de corte golpista y pidiendo pronunciamientos y labores de injerencia a un Congreso de otro Estado, cuanto menos es muy friki, cuanto menos. Pero aparte es algo que yo creo que pasará a los anales de la historia. Ante este acto friki y que las derechas cada vez más rancias intentan justificar, es el peor abogado que podían tener, ¿no? En este caso, señores del Partido Popular, están un poco nerviosos. Permanezcan en silencio mientras el orador tiene la palabra. No se pongan nerviosos. Ya sé que no han comido, pero no se pongan nerviosos. Ahora acabamos. Señores del Pero, Partido a ver, Popular. por favor, señor Casero, están en el uso de la palabra. Le gustará más o menos lo que dicen, pero está en el uso de la palabra. Están ya contagiándose de ese Venga, golpismo del que hablábamos. vamos a acabar No dejan hablar al resto de fuerzas. En este caso, ya otros sectores ultras también se animan. Venga. En apoyo. A ver, señores, que ahora van a comer, tranquilos, no se pongan nerviosos. Ya acabamos. Por favor. Mantengan el silencio. El orador tiene todavía 50 segundos. No quisiera tener que interrumpir de nuevo porque no le permiten acabar. No. Por favor. Qué barbaridad, por favor, no. Qué barbaridad. A ver. ¿Pero a quién Por hemos favor, insultado? podemos mantener la serenidad. Queda muy poco para acabar la jornada. Vamos al tema. Vamos a cerrar esta intervención. Y espero que no se produzcan más interrupciones. Al igual que el falso relato de los portavoces del Partido Popular diciendo que yo había insultado a alguien, vemos un caso de narrativa falsa por parte de algunos sectores internos del Perú acusando de otros hechos a fuerzas del Gobierno o al mismo Gobierno de Perú. Y yo creo que es el momento, como bien recoge la PNL, de dar apoyo al pueblo de Perú y a su Gobierno legítimo y democrático. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Iñarritu. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Carballo Dantas. Muchas gracias, señor presidente. Votamos que sí a la PNL. El bolsonarismo, el uribismo, el fujimorismo y todo el resto de la extrema derecha latinoamericana busca la complicidad de la extrema derecha española para sus campañas golpistas. La internacional del odio se retroalimenta. Hoy, el Grupo Republicano hacemos eco del manifiesto de la plataforma Peruanos y Peruanas en Madrid con la adhesión de diversos colectivos y particulares. Y abro comillas.
Manifestamos nuestro contundente rechazo a las afirmaciones de la presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alba, sobre el gobierno del presidente Pedro Castillo. Dichas afirmaciones pretenden romper el equilibrio de poderes, ningunear la voluntad popular y generar un clima golpista ante la gestión presidencial de Pedro Castillo. La solicitud de parlamentarios peruanos de mantener una reunión cerrada con sus pares españoles para expresar sus preocupaciones políticas sobre otro poder del Estado peruano nos parece irresponsable y vergonzoso, asistiendo en pared con el Partido Popular y Vox, que se han prestado para acciones golpistas a la democracia en Perú. El profesor Pedro Castillo ganó las elecciones en segunda vuelta, convirtiéndose en presidente. Nadie va a callar a esta diputada elegida para representar el pueblo. Nadie. Ni la extrema derecha. Nadie. Vamos Continúo con las comillas. a serenarnos un poquito. Que lo Señora repita, Carballo presidente. Dantas. Continúo con el manifiesto. Sermón. Continúo con el manifiesto. No me digan lo que tengo que hacer, ¿vale? Estoy para hacer las cosas según mi criterio. Señora Carballo Dantas, según el reglamento, ustedes pueden hacer uso del artículo 71 por alusiones, pero no pueden interrumpir al presidente, según el reglamento, ¿vale? Vamos a ceñirnos al reglamento y le voy a llamar al orden como me vuelva a interrumpir, ¿vale? Señora Carballo Dantas, por favor, no utilice categorías que van a ofender el decoro de otros grupos parlamentarios. Entonces, prosiga, pero absténgase del uso de conceptos. No le voy a dar la palabra, le daré en todo caso por alusiones después, pero no le voy a dar la palabra en este momento. ¿Ha levantado la mano? Sí, vale, pues. Por favor, proceda y no utilice más conceptos que van a generar turnos de alusiones por, digamos, etiquetar a los grupos con unos calificativos que, bueno, ofenden al decoro de estos grupos, a la dignidad de estos grupos. Por lo tanto, siga, pero, por favor, hágame el trabajo más fácil, aunque sea como favor personal. Hágame el trabajo más fácil, vamos a acabar esto y me imagino que habrá turnos de alusiones que tendré que dar, pero en este momento termine su intervención. Continúo con las comillas, presidente. El manifiesto de peruanos y peruanas en Madrid. Continúo con las comillas. El profesor Pedro Castillo ganó las elecciones de segunda vuelta, convirtiéndose en el presidente de la República de Perú, como han señalado todos los organismos internacionales que observaron dichos comicios. Pero, a pesar de esta clara y contundente victoria, desde el inicio de su gestión, los que perdieron en las urnas han iniciado una arremetida contra el gobierno a través de una narrativa sobre un fraude que nunca existió, invocando fallidamente la OEA, entre otros. La reunión que ha sostenido en España la delegación peruana liderada por María del Carmen Alba nos resulta alarmante y merece un rechazo contundente. Denunciamos a la presidenta del Congreso de Perú, señora María del Carmen Alba, que en una actitud colonial acude a España con ningún otro fin que señalar su oposición al gobierno y con el intento de conseguir un aval de este país. Rechazamos que en lugar de representar a todos los peruanos y peruanas como corresponde al cargo que ostenta, realice una labor de parte obviando que no le corresponde ser oposición, sino la presidenta del Congreso de todos y de todas. Rechazamos también que la reunión en que buscó desestabilizar al gobierno se inscribe en un marco de actuación realizado por el pequeño sector que desea destituir al presidente Castillo, cuyo objetivo es buscar intromisiones de diversos países, tal como es el caso del ex candidato Hernando de Soto solicitando una intervención de los Estados Unidos en Perú, o a la visita de personajes como Rafael Rey a Washington para sostener las mismas narrativas antidemocráticas. No somos una colonia, no somos súbditos, somos un país soberano. Por todo lo expuesto, exigimos al Partido Popular y a la formación Vox un claro posicionamiento en favor de la institucionalidad democrática en Perú. Claridad y rotundidad en defensa de la voluntad popular. Los y las peruanas en España defendemos la democracia y condenamos las actitudes golpistas de representantes peruanas, que por ello deben dejar de ostentar los cargos que no han sabido desempeñar a la altura. Cierro comillas. Votamos que sí. Gracias. De acuerdo. Había pedido la palabra por alusiones el señor Asarta y el señor Hispano. Sí, gracias, presidente.
en relación con el 71... ¿Puedo? Señora Sarta. En relación con el 71, 72, 73 y 103, la interviniente anterior, como siempre, ofende con sus declaraciones particularmente dirigidas a mi partido y a miembros de mi partido, y en este caso a otros partidos también. Y yo solicitaría que la interviniente retirara de sus palabras, retirara de su discurso la palabra golpista. Si hay algún golpista aquí, yo como soy un poquito, creo, más educado que ella, me lo guardo, ¿vale? Pero que lo retire de sus palabras, y si no, pues igual le toca a usted retirarlo, presidente. Señor presidente, también por el artículo 71 son habituales los insultos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en este caso ha sido a mi grupo por parte de la señora Carballo Dantas, y le ruego que retire le ruego que retire del diario de sesiones las impresentables alusiones que ha hecho la señora Carballo Dantas, en este caso a mi grupo, y le ruego también que le reconvine y que deje de insultar permanentemente, ya que estamos en una cámara de debate político y no en un cuadrilátero de insultos, ya sea a otros partidos políticos o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto al segundo punto, yo creo que ya he indicado a la señora Dantas que procediera, digamos, de forma más cautelosa en la utilización de determinadas etiquetas, ¿vale? Respecto al primer punto, comprobaré exactamente los términos en que se ha expresado. Al parecer estaba citando, ¿vale? Voy a tener que revisar exactamente en qué términos se expresó, y en función de eso utilizaré mi criterio para proceder a la retirada si así lo considero. Señor presidente. Hemos cerrado este debate, ¿vale? No, señor presidente. Señor presidente. Si quieres hablar por alusión. No. Señor presidente. Invoca el artículo de reglamento que te permite hablar con la mesa. ¿Te da exactamente igual? Pues te llamo al orden. Señor presidente. Está cerrado el debate. Señor presidente. Está cerrado el debate. He dado turnos de alusión. Pero, señor presidente. Se han utilizado sin restringirlos en ningún momento, y no vuelvo a dar. Señor una presidente, segunda pero ronda usted está admitiendo que se pueda utilizar un texto en el que se califique como golpista a mi grupo y otros grupos. Creo que no me ha escuchado cuando he dicho lo que voy a hacer. Usted ha dicho que si es de un texto lo iba a dejar, y yo le estoy... No he dicho eso. Sí, ha dicho eso. Que si venía de un texto cerramos este lo iba a debate. dejar, claro que se ha dicho eso. Cerramos este debate y el grupo proponente me tiene que indicar... Perdón. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor González. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a intentar ser bastante más educado que la señora anterior. Esta PNL es una toma de posición sobre la política interna del Perú, la cual se desarrolla de acuerdo a las normas de su Constitución. La izquierda radical, quiere convertir la política interna peruana en una guerra civil híbrida con reconocimiento de uno de los beligerantes, en este caso el Gobierno. Esto es monstruoso porque no ocurre tal cosa, e intervenir en su debate parlamentario bajo esta premisa viola el artículo 1, apartado 2 de la Carta de la ONU y el artículo 19 de la OEA. Esto demuestra que los narcogobiernos, las dictaduras chavistas, el castrismo, no creen, y sus socios aquí en España, en la democracia, y consideran la política mundial y española como una guerra civil global, en definitiva puro comunismo, puro marxismo-leninismo. Me ha sorprendido que dos personas que no asistieran a la reunión hayan dicho lo que han dicho. Se ve que, y además no se grabó, que nosotros supiéramos, han hecho unos comentarios como si estuviesen ahí presentes, lo cual es una falacia. Esta PNL está construida sobre mentiras. Y está construida, la primera, es falso decir que el grupo opositor viene constantemente instalando una narrativa de fraude electoral para obstaculizar y deslegitimar al Gobierno, cuando han reconocido los resultados electorales una vez que se ha terminado el recuento. Es falso también decir que no hubo incidencias, las hubo, más de 40.000 muertos votaron, pero las fuerzas democráticas de Perú, toda la oposición, ha reconocido el resultado electoral. Sobre la conformación de una comisión parlamentaria en el Congreso de la República con el fin de investigar el supuesto fraude electoral, fue válidamente presentado por una agrupación política, Renovación Popular, que no es la de la señora Fujimori, para aquellos que no lo sepan.
Sobre la modificación de la Constitución sobre la cuestión de confianza, quitándole facultades al Poder Ejecutivo y, por ende, afectando los pesos y contrapesos, es falso lo que se dice en esta PNL. Sobre el pedido de vacancia solicitado por la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, otro partido, llevamos por el tercero, no es correcto decir que buscaba institucionalizar la vacancia presidencial, que atenta contra la estabilidad política y social del país, dado que en los pocos meses de mandato presidencial han surgido diversos hechos, entre ellos 2 gabinetes, ya hablaré de algunos de los ministros. El uso ilegal de los fondos públicos del Gobierno regional de Junín en la campaña electoral. La designación por parte de Perú Libre, la designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo, algunos condenados y acusados de apología al terrorismo, el tráfico de influencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Suntán, el debilitamiento del sistema democrático al fortalecer las relaciones con gobiernos antidemocráticos como Venezuela y avalar la intervención de personajes extranjeros en asuntos internos como Evo Morales y Harim Ben Manasseh. Bueno, recordar que cuando fue el levantamiento del movimiento San Isidro salieron cientos y miles de cubanos de Perú. Qué raro, ¿no?, que hacían ahí. Y voy a mencionarle, el 80% a día de hoy de los cubanos está y cree que el gobierno del Perú es corrupto. El 74% de los peruanos no cree la versión del presidente Castillo sobre su reunión, por cierto, en la casa de Breña, o la de su secretario, que le han encontrado $20.000 en la cisterna de su despacho. Nadie guarda, ha dicho que eran sus ahorros personales. No debe ser una costumbre muy peruana guardar los ahorros, $20.000 en la cisterna de un váter. Vamos a hablar de algunos de los ministros. Héctor Béjar, que fue ministro de Relaciones Interiores, que ha durado unos pocos meses. En 1962 recibió instrucción guerrillera en Cuba. Fundó el Ejército de Liberación Nacional. Ha apoyado y ya ha tenido bajo su mando al comandante terrorista de Ayacucho. Atacó a la Marina de Guerra de Perú con falsas ocupaciones que terminaron en su renuncia. Guido Bellido es investigado por el presunto delito de apología del terrorismo a raíz de su abierta defensa de las acciones del grupo terrorista Sendero Luminoso. Tiene varias denuncias, y esto sí que lo escuchan bien las izquierdas, por mensajes homófobos, misoginia y transfobia, hasta el punto que un juez le ha ordenado que se someta a tratamiento psicológico. Walter Ayala, denuncias anteriores por crímenes organizados. Terminó en un escándalo por persecución política de los oficiales que tuvieran acceso a su historial penal. Perdón. ¿Puedo continuar? A ver, cuando termine de intervenir, hombre. Cuando me diga usted, señor presidente. Bien. Iber Maraví, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, acusado de terrorismo, todavía pendientes desde el año 2004. Dirigente de Modavet, brazo político de Sendero Luminoso y fundador del Comité Nacional de Reiteración y Reconstitución. Participó por años y se le acusa de haber sido cabecilla de atentados terroristas en los años 80. Todos estos son parte, y tengo 18 nombres, y aquí tengo para todos ustedes, todas las formaciones políticas, una presentación con 53 páginas sobre los ministros que han ido pasando por el gabinete, 2 gabinetes que han ido a aprobar. Yo les aviso, Perú es una nación hermana, como han dicho todos los portavoces. España representa el tercio de la facturación del Perú, 900.000 puestos de trabajo, y esto es una injerencia improbable que puede tener serias, además de la ofensa que se vivió aquí a la presidenta del Congreso de la República del Perú, puede tener serias consecuencias en nuestras relaciones con Perú, esta intromisión en un Congreso de los Diputados elegido libremente y que debe y tiene que seguir siendo independiente, por mucho que quiera el presidente del Perú que no lo sea. Muchísimas gracias. Gracias, señor González. Pregunto al grupo proponente si acepta o rechaza las enmiendas presentadas. Aceptamos la enmienda del Partido Socialista. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente. Proposición no de ley relativa a la defensa de la voluntad popular y la institucionalidad democrática en Perú. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común. El texto se vota con la enmienda del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 14. ¿Abstenciones? Abstenciones entiendo que ninguna, ¿no? Vale. Votos a favor 19, en contra 14, en consecuencia queda aprobada. Pasamos a los convenios internacionales. Acuerdo entre...